Muy bien, amigos, ya estamos de regreso a través de Central Sur de Noticias. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Y bueno, a esta hora de la mañana tenemos un invitado especial. Vamos a hablar un poco de política, qué se puede implementar para poder mejorar también, en este caso, las políticas para fortalecer la economía, para fortalecer también aspectos culturales, pero sobre todo también para tener un desarrollo sostenible en bien de nuestro país. Bueno, tenemos a continuación nuestro invitado que ha llegado desde la ciudad de Lima. Está con nosotros el señor Álvaro Paz de la Barra. Él es presidente del partido político Fe en el Perú, a quien le damos también el buenos días y bienvenido a la ciudad de Arequipa, Álvaro. Gracias por esta invitación, Julio, ¿no? Y sobre todo saludar pues a todo este pueblo de Arequipa, milenario, histórico, luchador, que tanto ha hecho por el país, pero que lamentablemente el Estado histórico, ese Estado fallido, pero sobre todo también este gobierno poco nada hace pues para que justamente poder revitalizar, potenciar todos sus atributos y todas las cosas buenas que tiene, ¿no? Bueno, sí, entrando ya de fondo al tema justamente político, haciendo un análisis de la situación que vive el país. Hay más ciudadanos que ya no están confiando en sus políticos por una serie de cosas, situaciones, investigaciones, denuncias que han recaído en los políticos que han ocupado cargos importantes. Tenemos a varios expresidentes de la República, Alejandro Toledo, Ollantumala, que están siendo investigados por diversos casos. Recientemente ahora se le está también investigando a Martín Vizcarra, ¿no? El Ministerio Público está pidiendo 25 años de cárcel para él por una serie de delitos. Y ahora al actual presidente en funciones, Dina Boluarte. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este escenario político que está decayendo en una situación que genera desconfianza en el ciudadano? Fíjate, mira, Julio, Fe en el Perú nace como ese sentimiento, esa inspiración de indignación colectiva, de hartazgo, de decir basta ya, ¿no? De seguir en ese mismo círculo vicioso, de ser nosotros parte del problema, porque siempre hemos sido nosotros una especie únicamente de votantes. Sabemos que históricamente tenemos una clase política corrupta, rancia, caduca, ¿no? Que lamentablemente no compagina con la dinámica social, no compagina con lo que realmente sucede en el país. Es necesario pues un cambio de raíz, es necesario un cambio estructural, ¿no? Y es por eso que Fe en el Perú quiere revitalizar y revalorar y reivindicar y sobre todo redimir todos los errores de la política. Pero acá yo te digo una cosa, Fe en el Perú entiende que la actividad política, ¿no? Es una actividad transformadora que se funda sobre la base de la educación. Nosotros queremos hacer y estamos haciendo a nivel nacional docencia y pedagogía para que justamente las nuevas generaciones y los nuevos líderes políticos no puedan justamente transmitir el nuevo pensamiento de esa gran transformación, hacer que las regiones sean polos de desarrollo. Por ejemplo, Arequipa tiene tantas potencialidades, ¿no? o sea, tiene tanta riqueza. Arequipa, se puede decir, como otras regiones, es un tesoro aún no, o sea, es casi como un tesoro perdido que hay que reconquistarlo y hay que redescubrirlo, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? Hay regiones que tienen bastante potencial, ¿no? En el tema, por ejemplo, agropecuario, ¿no? En el tema pesquero, en diversos sectores productivos y de comercio. Y para ello se necesitan buenas políticas que deben de nacer de los partidos políticos dentro de un plan, dentro de un estudio, dentro de un diagnóstico real. Esto realmente ocurre, pasa, porque cada vez que se presentan los candidatos en las elecciones, tanto municipales, locales, regionales y generales, presidenciales, nos traen que sí tienen un plan de trabajo, pero cuando ocupan el cargo, ese plan parece que no se desarrolla o es un plan simplemente para presentar la tarea y no se acciona. Son planes electorales, planes efectistas, sin sustancia, sin esencia. La derecha genera carencias, la izquierda vive de las carencias y entre la derecha y la izquierda hay una gran coincidencia, que es, disculpa la expresión, han jodido al Perú históricamente, ¿no? Es por eso que nosotros justamente queremos revalorar esto, ¿no? O sea, queremos darle una visión país, o sea, recuperar la patria para los peruanos, ¿no? Y acá yo te digo, o sea,
¿Cuál es el mal endémico en el país? Y no viene de ahora, o sea, no solamente viene de este siglo, sino viene desde el siglo pasado, desde todas las constituciones pasadas, todas. ¿Ya? Pero yo acá, desde Fe en el Perú, decimos que el modelo económico de la constitución política del año 93 es la nueva esclavitud del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque justamente se habla tanto de la libertad en el país, pero que lamentablemente a los ciudadanos de a pie nos dan libertad a cuentagotas, nos esclavizan, ¿no?, de manera inconsciente, consciente, directa o indirectamente, para solamente darnos a cuentagotas oportunidades. No somos un país de oportunidades. Hoy por hoy, si estamos acá en la región, ¿no?, Arequipa, ¿no?, que tiene temas agropecuarios, que tiene temas también mineros, ¿no? Y tanto se dice que la minería, grande minería, dice que apoya a los pueblos, a las comunidades, les hace sus pistas, sus hospitales. Pero eso no basta. La gran minería, si quiere socializar, si quiere compaginar, si quiere conectar, si quiere sintonizar con la gran región Arequipa, justamente tiene que generar y sobre todo tiene que formar grandes profesionales. Porque la minería y los recursos se acaban, pero el talento humano perdura en el tiempo, es sostenido. Entonces la gran minería tiene que invertir para que justamente sintonice con la población y que no haya estas confrontaciones y que únicamente no tiene que formar profesionales o técnicos para su actividad económica activa. La gran minería tiene que formar profesionales que puedan justamente, ¿no?, generar ciencia, tecnología e innovación para toda la región o para toda la macrorregión sur. Solo así el talento humano nos va a poder justamente llevar o escalar a un piso de desarrollo distinto al cual estamos ahora y realmente podamos hablar de libertad y sobre todo de un país de oportunidades sin opresión y sin esta esclavitud del modelo económico de esta Constitución del año 93. Ante ese análisis y bueno, esas proyecciones que tú lo mencionas, Álvaro, ¿cuáles son las bases en las que viene trabajando y promete el partido político Fe en el Perú para poder, en este caso, concretar esa visión que tú la estás mencionando? Docencia y pedagogía. Fe en el Perú, a diferencia de Antauro Humala, que habla sobre una revolución, ¿no?, sobre la base de las armas, nosotros, Fe en el Perú, realmente somos el sentimiento de esa gran revolución social de las ideas. Ojo, ¿no? Y es por eso que acá reto públicamente a Antauro Humala, públicamente, esperemos que esté acá, y hablar sobre temas Perú, sobre la gran revolución, y hacerles entender a sus seguidores etnocaceristas que Fe en el Perú, ¿no?, es esa visión profunda, transversal, que va más allá de una venganza. Por eso que Fe en el Perú ha sentado las bases de decir qué cosa, la ideología del sentido común, qué es lo que te transita hacia dónde, estar unido en la diversidad de los pensamientos. Tú y yo podemos pensar distintos sobre muchas cosas, pero hay que reconocernos en nuestras diferencias. ¿Para qué? Para llegar a grandes consensos nacionales. Hay que reconstruir la cultura de integración. Hay que construir una nueva cultura de la pluriculturalidad. Hay que justamente reconstruir la unidad. Hay que insertarnos en un proceso de reconciliación, ¿no? Pero ese proceso, discúlpame, es a largo plazo, no, mediano plazo, porque si estamos corto, hablando del colegio, o sea, desde las bases, en este caso del sector educativo. ¿Y cómo generamos? Si Fe en el Perú llega al poder, y lo tengo sumamente claro, sin ánimos de triunfalismo ni soberbia, Fe en el Perú tiene un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Sentar bases a 50 años. No es que Fe en el Perú se quede 50 años, sino sentar las bases. ¿Y qué hacemos con eso? Generar un shock de confianza. Hacer que las comunidades en donde se explota justamente, ¿no?, los recursos sean socios estratégicos, que también sean propietarios, que no sean esclavos, ¿no?, de este modelo económico 93 que les ha quitado su propiedad, pero que además, ¿no?, Fe en el Perú va más allá, decir, oye, hay tantas carencias en cuanto a la atención primaria, en cuanto a salud, priorizar justamente
los temas. El saneamiento físico legal es importante, ¿por qué? Porque es la única forma para la titulación y para que lleguen los servicios básicos. Pero hablamos de conectividad, o sea, hablamos de internet y no hay. Entonces hay que generar ciencia, tecnología e innovación. Hablamos de la era del emprendimiento. ¿Qué políticas de emprendimiento? ¿Qué políticas de inserción laboral hay? ¿Qué políticas de reinserción laboral de los adultos mayores? Hoy los adultos mayores están sufriendo lo que han sufrido la Europa occidental hace años. El Estado y el gobierno los toma como inservibles. Hay que reinsertarlos en la sociedad. Han hecho tanto por el país los adultos mayores que hay que usarlos porque son justamente una fuente y un motor productivo para el desarrollo y para el progreso de la patria. O sea, ¿considera actualmente que no hay en estos tiempos un escenario de inclusión de todos los sectores para poder, en este caso, conseguir ese desarrollo? Primero tenemos que reconstruir el tejido social y eso es generar shock de confianza. Shock de confianza a favor de la seguridad nacional. Nosotros tenemos un plan. Pero ¿cómo creer eso, Álvaro, si en las últimas elecciones un discurso similar prometió también Pedro Castillo Terrones, donde trató justamente de reivindicar a esa sociedad que se ha visto de repente excluida, a esa sociedad o a esa población que de repente no tuvo las oportunidades que otras personas lo han tenido, pero cuando llegó al gobierno fue, fíjate, bueno, una cachetada a la realidad peruana. Nuevamente te digo, nosotros queremos sintonizar y conectar con la población peruana, pero no sobre la base de la venganza. Entendemos que la lucha ¿no? te lleva a reivindicaciones, pero no nos quedamos en esa reivindicación, sino tenemos todo un plan de propuestas y un plan programático, ¿no? A diferencia de Castillo, a Antauro, que llegan al poder y van a usar el poder para fines mercantilistas, de venganza. Fe en el Perú quiere un país en donde se odie menos y se ame más. Se ame más justamente, o sea, más del 70% de la población peruana no conoce el Estado, no conoce las políticas públicas porque no llegan. Pero yo no voy a ir donde ese 70% de la población para hablar en contra de los propios peruanos, sino para decirles, caramba, sí, nos hemos equivocado históricamente en elegir a nuestras autoridades. Pero es el momento de esa gran redención. Por eso que es fe en el Perú. No generarles odio ni venganza. Generar justamente un ambiente de optimismo. O sea, hay que reconstruir la integración en el país. Que la gente olvidada, que los oprimidos no sientan al llegar al poder ese espíritu de venganza, sino que cuando sientan los oprimidos, los pobres extremos, los que no tienen oportunidades o tienen oportunidades a cuentagotas, ¿no? Porque la derecha, izquierda, centro no se los ha dado, fe en el Perú sí se lo va a dar, porque tiene las cosas claras, el qué y el cómo. Ahora, ¿cómo trabajar también en el aspecto económico? Muchos micro y pequeños empresarios han crecido gracias a una demanda, en este caso comercial, pero muchos también han crecido gracias a las grandes empresas que han necesitado proveedores. En el sector minero, por ejemplo, ¿no? Se necesita, acá por ejemplo en Arequipa hay bastantes proveedores, la mina viene y empieza a contratar servicios en el sector transporte, el sector textil, alimentación y una serie de cosas que beneficia justamente a los micro pequeños empresarios arequipeños, y esto no solamente pasa en Arequipa, sino que también en diversas partes del país. ¿Cómo articular con ellos, ¿no? Para que estos sectores, en este caso económicos, no se sientan de repente excluidos también de estas políticas que promete el partido político FEN? Simple, porque el Estado no puede ser un Estado empresario. El Estado tiene que ser un socio estratégico. El Estado tiene que ser aquella institución que no ejecute, sino que administre, pero que además vea las experiencias que hay en el mercado, porque estamos en el libre mercado, y el libre mercado traza sus propias reglas, y es por eso que muchos emprendedores ahora son grandes empresarios. Así es, sí, ¿no? sí. Y no por el Estado, sino por ellos. Entonces, caramba, llamar a aquellos emprendedores, a aquellos empresarios, a que sean parte del poder
y que transmitan su experiencia, ¿no? Para que esa experiencia sea trasladada en políticas públicas, porque ha funcionado. Llegan los partidos políticos al Congreso, ¿no? Llegan a los ministerios, gente que no ha tenido por ejemplo, no ha podido ni siquiera tener una sola empresa, ¿no? Y han vivido de la teta del Estado. Así es. Y ellos son los que crean artificiosamente, ¿no? Porque consideran de que esta política pública económica es la que sirve. La que sirve es la que se da en el mercado. Creemos en el mercado, creemos en la inversión privada, pero honesta, transparente. Pero creemos en esa gente que se ha hecho desde abajo, que se hace desde abajo y que esa experiencia y ese conocimiento tiene que ser parte de una política de gobierno. No los podemos soslayar, no los podemos separar. Tiene que ser parte de la política. Yo invito justamente a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los pequeños, medianos, ¿no? Empresarios, a que sean parte de la política, no solamente de Fe en el Perú, sino también de otros proyectos nacionales, para que realmente podamos hacer cosas. Pitágoras te decía algo, y que hasta ahora sirve, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Así debe ser el país y así deben ser las clases, o sea, los partidos políticos. Puede empezar distinto, pero ¿cuál es nuestro objetivo? El bien común, la gente. Claro, es lo que todos esperamos, ¿no? El bienestar social para tener una mejor calidad de vida para todos. Para ir finalizando la entrevista, porque bueno, está interesante hablar de política tanto nacional y sobre todo estas políticas públicas que tanto necesitamos para que el país, ¿no?, pueda, en este caso, salir de todo este escenario caótico de crisis política que se viene dando. Pero podemos hablar también sobre la corrupción. Obviamente, ¿no? Es un tema que también ha contaminado lamentablemente todas las instituciones del Estado. Cuando hablamos de corrupción en ese tema, para ir finalizando también la entrevista, Álvaro, ¿tú crees que la corrupción en nuestro país, en el sector político, va a ser muy difícil de que se erradique de acá a unos 10 o 20 años? Sí, mira, este es un tema progresivo. Ya. Estamos en pleno siglo XXI y es el siglo de la digitalización, ¿ok? Ni siquiera el 15% se ha digitalizado el Estado. Ni el 15% se ha digitalizado el Estado. ¿Por qué? Porque las personas no lo quieren. Entonces, una de las pocas cosas que cambian en la vida es la actitud. Y esto no es un tema de instituciones, es un tema de personas. Ya, sí, pero sí, mira, ¿no? Yo he tenido mi experiencia de ser presidente de todos los alcaldes del país y he visto en carne propia y he sufrido en carne propia que las autoridades y funcionarios no quieren salir de ese estado de confort de la corrupción. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Hoy estamos viviendo el boom de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que si como política pública, y esto hay que desarrollarlo más, e invito justamente a todas las personas que están metidas en esto, ¿qué pasa? Que si los procesos de selección, licitación, con un concurso público, ¿no?, con reglas claras, protocolos claros, ¿se hacen a través de estos sistemas? Se hagan a través de la inteligencia artificial, que tengan algoritmos claros, que no estén manoseando y que no hagan un proceso, ¿no?, a la medida del que está corrompiéndote. Entonces, dejemos a la inteligencia artificial que haga su trabajo en estos temas de contratación del Estado. Esto es innovador. Puede ser una modalidad bien interesante, ¿no? Para en este caso... Pero hay que trabajarla, ¿no? Claro, para ir en este caso también desertando a aquellos malos servidores, ¿no?, que podrían presentarse a las instituciones del Estado, porque es cierto, ¿no? Entonces tendría que haber un trabajo, ¿no?, un chambón ahí para poder erradicar la corrupción Hay mucho trabajo y es por eso el trabajo está en la clase política. Nuevamente yo te digo, o sea, Fe en el Perú cree y sabe que es una actividad transformadora, que se funda sobre la base de la educación. Nosotros hacemos docencia y pedagogía, estamos formando nuevos cuadros. Aquí en Arequipa, ¿cómo va esa organización? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya hay bases hay bases, distritales, provinciales, hay regionales, bases, o cómo se están organizando? Claro que sí, porque eso es lo que nos exige el Jurado Nacional de Elecciones para podernos mantenernos, ¿no?, porque nos fiscalizan constantemente, ¿no? Y acá yo invito, pues,
a todos los que nos están escuchando, viendo, a que sean parte de Fe en el Perú, que Fe en el Perú no solamente es Álvaro Paz de la Barra, Fe en el Perú somos todos, ¿no? Y Fe en el Perú, estoy solamente convencido que va a ser el partido del Bicentenario, ¿no? Y que va a dar mucho que hablar de acá en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. Pero sobre todo, ¿no? Cuestionar la labor que está haciendo este gobierno asesino, ¿no? Que está quedando impune justamente pues estas muertes, porque es asesinato puro, ¿no? Confeso y convicto, ¿no? Eso no puede quedar impune, ¿no? O sea, francamente, ojalá que la justicia sea célere y ojalá que el próximo Parlamento de diputados y senadores hagan un régimen especial. ¿Está usted de acuerdo con eso, el retorno a la bicameralidad? Sí y no. Porque no es el momento constitucional. No es el momento. Aún no es el momento. ¿Por qué? Porque se van a entrampar. Esto yo lo digo, se van a entrampar porque va a haber cabildeo entre los diputados con los senadores y no va a poder salir las leyes que tanto quiere el país. Salvo que los partidos políticos, los nuevos partidos políticos, manden gente que realmente sienta al Perú, que tenga esa sensibilidad social, claro, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento. Eso ya depende de los partidos políticos de mandar a sus candidatos, a sus mejores cuadros y que hacer que esta bicameralidad que ha salido entre gallos y medianoche, ¿no? Un Parlamento con 6% de aprobación. Así. Y espero que Renovación Popular, que Fuerza Popular, que Podemos, Alianza por el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, ya sean defenestrados, porque que entiendan estos partidos que su tiempo ya fue. Es el momento de la población, es el momento de ese gran gigante dormido que somos nosotros, que nos hemos levantado y ahora no nos levantamos en armas como pues Antauro, ¿no? que es un asesino, sino que nos levantamos, ¿no? En cuanto a nuevas ideas del siglo XXI. Ok, bien, muchas gracias Álvaro por estar acá con nosotros, hablar de varios temas sobre política, en este caso pública, que se necesita en este caso innovar, cambiar para poder tener un desarrollo más sostenible, un desarrollo también más proactivo, ¿no? Y sobre todo de inclusión a todos los sectores, en este caso productivos y económicos, para fortalecer obviamente nuestra economía. Bien amigos, estuvo con nosotros el presidente del partido político Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, aquí visitando la ciudad de Arequipa. Y bueno, recuerden que ya recientemente también hay 26 partidos políticos que ya tienen su ROP ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, que están vigentes también para poder realizar políticas e ir organizándose porque ya se vienen las elecciones en este 2026. Muy bien amigos, nos vamos a ir a la pausa, agradecemos a la visita. Gracias. Álvaro. Bienvenido a Arequipa. Gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con más información.